¿A qué vino el ministro de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, el jueves? A Almería. Pues es un misterio, el misterio del ministerio. Pero va de suyo que puede venir cuando quiera y cuantas veces quiera, faltaría más. Lo que pasa es que tratándose de un político con mando en plaza, en visita oficial, y al frente de un departamento que está tan en deuda históricamente con la provincia de Almería, pues la verdad, uno siempre espera que traiga algo, al menos anotado en esa agenda urbana que le han colgado del cargo. Pero no, el ministro no aportó ni una sola novedad en ninguna de las cuestiones pendientes, que no son pocas. ¿Podemos comenzar hablando de las obras del paseo marítimo? Nada. Al respecto, nada. Podemos seguir hablando del tema principal, al que venía, el AVE, que como saben no es un AVE, pero tampoco es aquel Euromed que nos prometió el ministro de Fomento, entonces todavía el ministerio se llamaba así, Francisco Álvarez Casco, del Partido Popular, que dijo que para 2005 Almería tendría Euromed. Pues no, señor, no hemos tenido el Euromed en 2005, ni en 2015, ni parece que vayamos a tener ni tan siquiera el AVE en 2025. El caso es que Ábalos lo único que ha hecho en su visita a esta provincia es confirmarnos lo que ya sabíamos. Y es que la nueva fecha será en 2026. 2026 será la fecha en la que los trenes, el AVE, que no es AVE, llegue a la ciudad de Almería. En la nueva fecha, que sabemos desde que se aprobaron los presupuestos generales del Estado, es decir, finales de 2020, principios de 2021. Por lo tanto, en ese tema tampoco el ministro ni siquiera aportó nada. Eso sí, lo único que hizo fue confirmar el retraso. Tampoco aportó información sobre cuándo volverá la estación término de ferrocarril a la capital. Como saben, se trasladó a Huerca de Almería mientras se hacían las obras de soterramiento del paso a nivel del Puche. Pues bien, allí sigue. Los plazos se cumplieron, los plazos se acabaron y los trenes siguen llegando a Huerca de Almería y no a la ciudad de Almería. ¿Cuándo volverán los trenes a la intermodal? Que de ahí su nombre, porque ahora mismo solamente hay autobuses, con lo cual lo de intermodal pues no es que le vaya mucho. El caso es que tampoco sabemos cuándo. ¿Hay alguna novedad respecto a las obras de soterramiento del paso a nivel del Puche? Pues no, tampoco sobre ese asunto aportó ninguna novedad. ¿Sabemos algo nuevo del soterramiento del tren en su llegada a la capital? Pues no, tampoco hay ninguna novedad. ¿Hay alguna novedad sobre el cable inglés o sobre la rehabilitación de la antigua estación de ferrocarril? Bueno, tampoco. El cable inglés está siendo rehabilitado, la antigua estación de ferrocarril prácticamente ya está rehabilitada del todo y el ministro vino a visitarlo. Muy bien, nos alegramos, pero claro, esas rehabilitaciones se han hecho con el 1,5% cultural de su ministerio, es cierto, pero fueron obras adjudicadas e iniciadas con su antecesor, el ministro del Partido Popular, Íñigo de la Serna. Lo único que podía hacer el ministro Ábalos en esa visita es decirnos qué se va a hacer con esta infraestructura rehabilitada, pero ni tan siquiera nos dijo nada al respecto. ¿Se van a ceder a la ciudad, al ayuntamiento? ¿Qué utilidades se le pueden dar? ¿O van a permanecer cerradas indefinidamente?
¿qué se va a hacer? Porque aquí en la ciudad hay un debate sobre qué se puede hacer y qué no, una vez que esas infraestructuras pasen, sobre todo la estación, pase a manos del ayuntamiento. Pero claro, antes habrá que ver si pasan o no a manos del ayuntamiento y en qué condiciones. Lo que se ha hecho Ábalos, y es importante, es reconocer que las obras del AVE han sido objeto de bastante inactividad, palabras textuales. En realidad eso es un eufemismo para reconocer que han estado prácticamente paradas. Y eso lo dice alguien que lleva casi 3 años en el cargo. No está mal, se agradece el reconocimiento. Es más, se agradece ese reconocimiento porque viene aparejado de una explicación. ¿Por qué ha habido bastante inactividad en esa obra? Dice el ministro que es porque había un bloqueo en Lorca, cosa que es cierta. Y que claro, mientras no se desbloquease la situación que se había dado en Lorca, era absurdo invertir dinero en las obras de Almería, porque lo que podía pasar es que si se alargaba ese bloqueo, la obra en Almería, pues suponían un gasto en mantenimiento de una infraestructura que no tenían uso. Bien, vale, aceptamos ese argumento, pero claro, es el mismo que criticó el Partido Socialista cuando fue el Partido Popular, con Ministerio de Fomento también, quien cerró los túneles. Porque decía que como no se hacían obras, como el propio Partido Popular reconocía que no se estaban haciendo obras en ese tramo, pues cerró los túneles que ya estaban construidos y argumentó lo mismo, que no se podía dejar aquello abierto porque era una infraestructura que si no tenía uso se iba a echar a perder, se iba a estropear, o había que ir gastándose dinero en su mantenimiento, un mantenimiento absurdo porque no estaban en uso, como sin uso siguen a día de hoy. Bueno, el Partido Socialista puso el grito en el cielo, cuando el argumento, insisto, es el mismo, la inactividad y la protección de lo que ya se había hecho o evitar un gasto absurdo en lo que se va a hacer. Pero claro, caben más preguntas, y es que si es verdad lo que dice el ministro, si es verdad que ha habido bastante inactividad por el tema del bloqueo en Lorca, ¿por qué su ministerio y Adif han seguido presupuestando y licitando a lo largo de estos 3 años que él lleva en el cargo, a sabiendas de que esas obras no se iban a ejecutar? Tal vez por motivos electorales. En fin, es lo único que se nos ocurre. De hecho, basta comparar, y en noticiasdealmería.com lo hemos hecho, cuánto se licitaba, cuánto se adjudicaba e incluso cuánto se había prometido con anterioridad que se iba a invertir. Las 3 cifras. Y era para llorar. La segunda pregunta que cabe es ¿en qué lugar ha dejado el señor Ábalos a sus compañeros socialistas de Almería? Porque claro, ellos llevan 3 años diciendo las enormes inversiones que está haciendo el gobierno central en las obras del AVE en Almería. Sus grandes inversiones, todo lo que licita, todo lo que ejecuta. Y ahora resulta que llega el ministro y dice, pues reconozco que las obras han estado bastante inactivas. Bueno, entonces, ¿en qué quedan? ¿En que han estado bastante inactivas? ¿O en que se estaba invirtiendo más que nunca y se estaba licitando más que nunca? ¿En qué lugar deja el señor Ábalos a sus compañeros de Almería? Claro, todo esto nos lleva a una cuestión más. Entonces, ¿a qué ha venido Ábalos a Almería? Bueno, no debemos olvidar que si traía vacía la agenda urbana,
tal vez es que traía llena la agenda de partido. Porque no olvidemos que es el secretario de organización del partido, que es el número 2 del PSOE federal. Y no olvidemos que en los partidos políticos no se hacen prisioneros. Y que Susana Díaz ahora mismo es una prisionera. Se enfrentó a Pedro Sánchez, o Pedro Sánchez se enfrentó a ella. Pedro Sánchez resurgió como un ave fénix. Ya saben que es un pájaro, el ave fénix me refiero. Y Susana Díaz pues tuvo que replegarse en Andalucía y ahí sigue. Eso no quiere decir que para Pedro Sánchez y los sanchistas el asunto esté acabado, ni muchísimo menos. Habrá que elegir quién es la persona que encabeza la candidatura socialista en las próximas elecciones autonómicas. ¿Quién se enfrenta a Juanma Moreno? Susana Díaz quiere ser ella, pero el secretario general del partido no. Entonces, ¿no habrá venido Ábalos a transmitir a sus compañeros de Almería las decisiones que se están tomando en Moncloa sobre este asunto? Es una buena visita oficial a costa del erario público en la que, sinceramente, el único fin que encontramos es de carácter de partido. Pero, en fin, pura especulación, ya les digo.